estoy ahorrando los impuestos que debo ahorrar? Pues una es evitar las sanciones que se ha convertido en una de las formas de que el Estado tiene para recaudar, y la otra es, ¿será que yo estoy haciendo mi declaración de renta de la forma más óptima? Por esas dos razones, yo diría que debemos empezar a conocer de este tema tributario, así parezca un poquito brusco, un poquito cansón, pero debemos ir entendiéndolo porque pueden suceder cosas. Por lo menos a mí me pasó en un año que fui a hacer mi declaración de renta y un ex empleador me había reportado doble vez un ingreso. Si yo lo hubiera mandado a hacer mi declaración de renta por un contador, tal vez no se hubiera dado cuenta de esa situación. Entonces, ese tipo de cosas, cuando de pronto el contador llega y toma la información, que ven la información exógena, pero no conoce la realidad económica. Entonces, fíjense que quien conoce la realidad económica, quien sabe más o menos cuántos salarios, qué prestaciones hemos tenido, qué ingresos por rentas de capital hemos tenido, pues ese, pues precisamente es uno. Por eso es importante que nos vayamos relacionando con este tema de la declaración de renta, y yo sé que ya hay muchas personas que quieren tomar o lanzarse al ruedo y hacer su declaración de renta sin necesidad de que intervenga un contador. Entonces, sin más preámbulo, empecemos. ¿Qué es la declaración de renta? La declaración de renta es el medio por el cual yo liquido mi impuesto sobre la renta. Ahora la pregunta es, ¿qué es el impuesto sobre la renta? El impuesto sobre la renta es un impuesto de orden nacional que lo que busca es que la persona pague por sus ingresos, pero más que por sus ingresos es por una utilidad, por una base que queda luego de que se resta algunas cosas que la ley le permite restar. Entonces, la declaración de renta es el medio por el cual una persona voluntariamente, sin la intervención del Estado, le muestra al Estado y le dice, mire, estos son mis ingresos, esto fue lo que yo me resté, esta es la base y este es el impuesto que me dio. Eso es básicamente la declaración de renta. Entonces, la declaración de renta es el medio por el cual yo voy a hacer esa liquidación del impuesto sobre la renta, que básicamente consiste en tomar los ingresos que he tenido durante un periodo gravable. En este caso estamos hablando del año 2020, entonces tomamos los ingresos que hemos tenido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2020. Voy a tomar mis ingresos, le voy a restar a esos ingresos lo que la ley me deja restar, encuentro una base, sobre esa base voy a aplicar unas tarifas que son las tarifas del impuesto. Adicionalmente, en la declaración de renta debo demostrar o debo señalar o debo, algunos contadores dicen debo denunciar o debo mostrarle a la DIAN cuál es todo el patrimonio que yo poseo, tanto en Colombia como en el exterior. Partamos de la base de que esta charla se está dando para las personas que declaran bajo el régimen ordinario, no por el régimen simple de tributación, ¿cierto? Y que adicionalmente la mayoría de los que estamos acá, o casi todos, pues vamos a ser residentes tributarios colombianos y lo hacemos por el formulario 210. Eso significa que nosotros tenemos que mostrar el patrimonio poseído en Colombia como el patrimonio poseído a nivel mundial. Asimismo, tenemos que declarar los ingresos recibidos en Colombia, pero también los ingresos que me han pagado a nivel mundial. La diferencia con la declaración de renta de una persona que no es residente, que cumple con los criterios del artículo 10 del Estatuto Tributario y que no es residente porque permanece por fuera de Colombia por algunas situaciones, ahí nos dice que si entonces si la persona está por 183 días en un lapso de 365 días, ya se considera que deja de ser residente colombiano y entonces va a declarar por el formulario 110. Esa persona que pierde la residencia en Colombia, pues entonces lo hace por otro formulario y solamente va a tener que declarar sus ingresos y su patrimonio en Colombia. Pero nosotros, para quien va dirigido esta charla, para la mayoría de los presentes, yo creo que para casi todos, pues somos residentes tributarios porque permanecemos en Colombia y por ende, pues presentamos la declaración de renta mediante el formulario 210, que a su vez eso implica que tengamos que poner en esa declaración de renta todo nuestro patrimonio mundial y además declarar los ingresos recibidos a nivel mundial. Sigamos con el tema de las personas que quieren saber si para el año 2020 están obligadas a declarar renta. ¿Tengo que declarar renta? Esa es la pregunta. Entonces, hay unos criterios que la norma nos define para saber si estoy obligado a declarar renta o no. Ese criterio está definido por una unidad de valor tributario, que son las VT.
Entonces, la VT nos dice, es una unidad de medida que siempre se utiliza para todos estos temas tributarios, y entonces nos dice, mire, para usted saber si está obligado a declarar renta, tiene que cumplir alguno de los siguientes criterios. Si usted cumple uno de los criterios, pues entonces queda obligado a declarar renta. Entonces, esos criterios son: 1, su patrimonio bruto a 31 de diciembre era mayor a 4.500 VTs. Como la VT para el año 2020 estaba en 35.607, entonces el valor son 160 millones de pesos, 232.000 pesos. 160 millones, 232.000 pesos. Mi patrimonio fue mayor a ese valor. Si mi patrimonio es mayor, mi patrimonio bruto, o sea, el que comprende deudas, activos y deudas. Si mi patrimonio bruto es mayor a eso, pues entonces tengo que declarar renta, así mis ingresos pues hayan sido de 10 millones de pesos o de cualquier monto. Ingresos brutos a 31 de diciembre iguales o mayores a 49.850.000. Cumplo ese criterio, son iguales o mayores a 49.850.000. Consumos con tarjetas de crédito, ese es otro criterio para tener en cuenta. Entonces, si he tenido consumos con tarjetas de crédito por 49.850.000, pues entonces también voy a estar obligado a declarar renta. Compras y consumos totales del año mayores a 49.850. Cumplo el criterio, no lo cumplo, examino, me doy cuenta. Si cumplo uno de estos criterios, pues estoy obligado a declarar renta. Consignaciones, depósitos o inversiones mayores a 49.850.000. Entonces, si cumplo ese criterio también, pues voy a estar obligado a declarar renta. Las personas que no cumplen estos criterios, que no alcanzaron estos montos, podrían ser declarantes voluntariamente. Y al ser declarantes voluntariamente, lo que van a poder hacer pues es restarse todas las retenciones que le hayan aplicado. De pronto dentro de la relación laboral no es muy común que se den retenciones para ese tipo de personas, pero pueden haber prestado un servicio y les aplican una retención del 10%, qué sé yo. Entonces, esas retenciones que les han aplicado, si la persona declarara que no está obligado a declarar, declara voluntariamente, podría tomárselas, restarlas y le podría dar un saldo a favor y podría recuperar esas retenciones que le han aplicado. Por demás, pues las personas que están obligadas a declarar renta, ya les voy a enseñar entonces cómo se hace ese proceso de liquidación de la declaración de renta. Hay una pregunta usual que se hace y es que por lo menos una persona prestó la cuenta bancaria para que se le consignara un dinero de la familia. Tal vez un hermano, un familiar le pidió que comprara un carro y le consignó la plata en la cuenta de él. Y entonces dicen, esas consignaciones, depósitos o inversiones podrían contar para que yo me vuelva declarante de renta. La DIAN ha conceptuado que en estricto sentido esas consignaciones cuando no son propias pues no cuentan para ese criterio, pero pues es mejor no hacer ese tipo de favores porque lo primero que va a ver la DIAN pues es el monto que excede los 49 millones de pesos y entonces entrar en una discusión por esa situación pues es complejo. Entonces si la persona no quiere declarar renta pues hay que revisar si se hacen ese tipo de favores pues para evitar esa discusión que va a tener con la DIAN y decirles que se trató de un favor, no se trata de una consignación que obedezca a un ingreso bruto mío. Entonces pues si la DIAN ve que se han consignado valores superiores a 49 millones de pesos, pues muy seguramente lo que le va a decir a la persona es, usted tenía que declarar y no declaró. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿en qué fecha debo declarar? Pues aquí en Porvenir tenemos un calendario tributario y también la DIAN en Google, ustedes pueden encontrar el calendario tributario. Ese calendario se da o se estructura dependiendo de los dos últimos dígitos del NIT. Y digo NIT, que además corresponde con la cédula que ustedes tienen, pero prefiero decir NIT porque hay unas personas que son extranjeros y a veces resulta que el número no coincide con los dos últimos dígitos de su cédula de extranjería o de su documento como tal, y entonces es arriesgado decir que siempre va a ser los dos últimos dígitos de la cédula. Pero normalmente ese NID que ustedes tienen corresponde con los dos últimos dígitos de su cédula. Si ustedes quieren verificar, pues entonces su NID pues lo van a ver en el RUT, o si no, pues si usted es una persona nacional por sus dos últimos dígitos de la cédula, y va y se da cuenta con esos dos últimos dígitos de la cédula cuándo debería declarar renta, cuál es la fecha de vencimiento de su declaración de renta. Recordemos que son las fechas de vencimiento. Eso quiere decir que yo tengo hasta esa fecha para declarar, pero hay personas muy juiciosas que ya están haciendo su declaración de renta.
Una anotación importante es que este año, el calendario cambió de orden, de tal forma que las personas que el año pasado eran las últimas en declarar, este año van a ser las primeras en hacerlo. Entonces uno decía, ay, es que por mi cédula yo soy el último que tengo, yo declaro en octubre, el año pasado pudo haber pasado eso. Entonces decía, no, yo tengo que declarar hasta octubre. Este año cambió el orden y esas personas que el año pasado fueron las últimas, ahora van a ser las primeras. Entonces ahorita iniciamos con el 01 y el 02, con los dos últimos dígitos 01, 02. Seguimos con el 03 y 04 y así sucesivamente. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, de pronto estamos confiados pensando que somos de esas, que otra vez nos toca declarar en octubre y la verdad es que tal vez si usted declaró, o más bien, si usted declaró en octubre, fue de los últimos en declarar el año pasado, pues este año va a ser de los primeros. Y ya empieza ahorita el 10 de agosto, pues los vencimientos de la declaración de renta. Entonces, por favor, para que lo tengamos en cuenta, tengamos esa fecha presente. Bueno, ya respecto de cómo hago mi declaración, sobre la pregunta de cómo hago mi declaración, yo quiero ya arriesgarme a hacer mi declaración de renta, o quiero contar con la asesoría del contador, pero quiero también saber cómo se hace esa declaración de renta, qué es lo que uno tiene que hacer, dónde se debe ingresar. Yo quiero verificar, yo quiero saber qué es lo que está pasando. Entonces, fíjense que la declaración de renta, el primer paso que yo debería tener en cuenta es si tengo RUT. Si no tengo RUT, pues entonces tengo que inscribirme en el RUT. El RUT es un registro donde se indican las actividades que yo realizo, las responsabilidades tributarias, mis datos personales como contribuyente. Ese correo que yo voy a indicar ahí, pues va a ser nada más ni nada menos que el correo donde me van a llegar las notificaciones para todo lo que tiene que ver con el tema tributario. Entonces, eso es el RUT. Yo previamente a la declaración de renta tengo que tener un RUT. La declaración se hace en la plataforma de la DIAN, para lo cual debes crear una cuenta de usuario. Entonces, en Internet hay instructivos para que ustedes creen su cuenta de usuario. Entonces, entran y dice usuario no registrado y hacen todo el procedimiento para generar su usuario y su clave. Luego de que tienen usuario, el usuario es como la red social para efectos tributarios. Es como una red social, dirían algunos, pero un poco más aburrido. Pero es como el perfil que voy a tener yo ante la DIAN y entonces en mi usuario y me llega toda la información, ahí voy a tener mis declaraciones, ahí voy a tener todos, además hay un correo donde me lleguen las notificaciones también directamente de la DIAN, entonces tengo ese usuario de la DIAN y yo pues para hacer la declaración de renta pues tengo que entrar a ese usuario. Ya estando en el usuario, hay una parte, un icono que dice presentar la declaración, presentar el formulario 210. Entonces, ese formulario 210, pues es el que liquida el impuesto sobre la renta ordinario y es el que deberíamos hacer, pues, para la presentación de ese impuesto. Yo puedo tomar la decisión de no tener firma electrónica y entonces hacer mi declaración de renta, imprimir el documento, el formulario 110, después de que hago toda mi declaración de renta, lo imprimo en dos copias. Adicionalmente, tomo una copia de mi RUT, me voy para un banco con mi cédula también y el día que, pues el vencimiento o antes cuando haga la declaración de renta, presento esas dos copias del formulario 210. Adicionalmente, presento la copia del RUT. Si tengo que pagar, pues pago en el banco y el banco me pone un sellito y ese sellito es el que dice que yo ya presenté la declaración de renta, me quedo con ese documento. Ese documento pues va a ser la constancia de que yo presenté la declaración de renta. Pero les recomiendo algo. En ese usuario que les mencioné que cada uno va a tener, también hay un icono, ustedes entran y hay un icono que dice solicitar firma electrónica. Les recomiendo a todos que soliciten la firma electrónica porque es que esa firma les evita ir al banco. ¿Qué tal ustedes el día del vencimiento haciendo su declaración de renta y arrancando a correr para el banco y viendo qué banco tiene horario extendido, ¿cierto? Y todo ese tipo de cosas, la fila, etc. Además, con estas circunstancias que tenemos hoy en día. Entonces, la recomendación es que ustedes le hagan clic a ese icono que dice solicitar firma electrónica, soliciten su firma electrónica y qué va a pasar con eso.
Pues que si ustedes tienen firma electrónica, básicamente no van a tener que ir al banco, sino que pueden presentar su formulario 210, firmarlo con la firma electrónica y si tienen que pagar algo, lo pagan por PSE. Entonces hacen su declaración, la firman con la firma electrónica y pagan por PSE. Ahí de una vez el enlace se hace como pues cualquier pago por PSE y si tengo que pagar algo, pues se paga. Si no tengo que pagar por algún motivo, porque por el contrario me dio un saldo a favor porque tuve tantas retenciones en la cuenta y mi impuesto fue tan pequeñito porque fui una persona diligente en adquirir beneficios tributarios y entonces mis retenciones también dieron para que estuviese por encima o me dieron un saldo a favor más bien para explicarlo más exactamente, entonces pues no tengo que pagar nada o simplemente me dio a pagar cero. Entonces, si no tengo que pagar, simplemente la firmo y no me voy a PCE, pues ahí ya queda presentada. Los residentes tenemos que declarar, como ya les había dicho, mediante el formulario 210 y los no residentes, que son unos casos particulares pueden ser nacionales, que pues permanecen por fuera de Colombia por un lapso de tiempo, y entonces ellos tienen que hacerlo por el formulario 110. Para tener más claro de qué significa ser residente tributario colombiano, pues entonces podemos consultar el artículo 10 del Estatuto Tributario, donde si ustedes tienen el interrogante o la incógnita respecto a un familiar o alguien que haya permanecido un tiempo por fuera de Colombia, pues ahí se definen las reglas para la residencia tributaria. Si esas personas cumplen las reglas para no ser residentes, pues entonces, y tienen que declarar renta en Colombia por algún motivo, ahí hay unos casos específicos en los que los no residentes tienen que declarar renta, entonces pues lo hacen por el formulario 110. Pero nosotros los residentes pues vamos a tener que hacerlo por el formulario 210. Entonces escogen ahí el formulario 210, el icono del formulario 210. Bien, pasemos a otro tema que ya esa era la forma como hago la declaración de renta. Ahora, ya estando en el formulario 210, yo paso a hacer una depuración, yo paso a liquidar mi impuesto sobre la renta. ¿Y cómo debo hacer eso? Pues básicamente el impuesto sobre la renta, ¿cuál es el hecho generador del impuesto sobre la renta? Así como en el IVA, el hecho generador es adquirir un producto o un servicio. Esa es la situación de facto, no sé si pero es el hecho que genera esa obligación en el impuesto sobre la renta es tener ingresos que me incrementen el patrimonio. Entonces yo estoy obligado frente al impuesto sobre la renta si tengo ingresos que me incrementan el patrimonio. ¿Qué son ingresos que me incrementan el patrimonio? Pues son todos aquellos pagos de dinero o de bienes que hacen que mi patrimonio líquido incremente, mi activo se incrementa o mi deuda se disminuye. Entonces estoy teniendo pagos que no tenía, estoy contando con dinero que no contaba antes, me están haciendo un regalo de un bien, ojalá. Cualquier tipo de esas situaciones, pues son ingresos que me incrementan el patrimonio. Y perdone, yo siempre repito el mismo ejemplo, pero resulta que yo siempre pongo este ejemplo y con unos ingresos que yo tenía laborales en el año 2017, le presté la plata a un compañero sin intereses, él me devuelve la plata en el año 2020. La pregunta es, ¿eso es un ingreso que me incrementa el patrimonio? La verdad, no. Para el año 2020 me está incrementando el patrimonio, que me devuelvan esa plata y que me la entreguen en una cuenta bancaria. Tal vez ese dinero que estoy recibiendo en devolución o como pago de ese préstamo me está incrementando el patrimonio. La verdad no, porque yo ya lo tenía dentro de mi patrimonio como una cuenta por cobrar. Fue ingreso para mí cuando recibí el pago, cuando se me incrementó el patrimonio, cuando recibí ese activo o ese dinero que provocó que mi patrimonio se incrementara, que mi activo se incrementara. ¿Y cuál activo? Pues el activo es la cuenta bancaria. Si me regalan algo, pues ese es el activo que se está incrementando, ¿cierto? Si pago una deuda, pues entonces se me está disminuyendo la deuda. Todo eso es el criterio para decir, pues entonces que estoy teniendo un ingreso que me incrementa el patrimonio. Y para hacerlo más fácil y más sencillo, pues entonces las personas que tienen, por ejemplo, un contrato de trabajo, pues todos los pagos que reciben de su empleador con ocasión a la prestación de sus servicios, pues entonces van a ser un ingreso que les incrementa el patrimonio porque están recibiendo un pago, un dinero con el cual pues antes no tenían, y eso va a provocar de cierta forma o que se incremente su patrimonio, se lo pueden gastar, pero en estricto sentido se está incrementando su patrimonio con ocasión a ese pago. Entonces, todos los pagos que yo recibo son los que van a estar grabados con el impuesto sobre la renta. ¿Y qué voy a hacer entonces yo con todos los pagos que me han realizado durante el año? Entonces mi empleador me realizó una serie de pagos, ya sea de tipo salarial,
no salarial, prestaciones sociales, todos esos pagos que que me realizó mi empleador, pues los voy a tener que sumar en el ingreso. Pero antes que eso, también puede suceder que la persona reciba ingresos como rentista de capital. O puede ser que tenga una sociedad y reciba acciones. O puede ser que esté pensionado y siga trabajando. Entonces, lo que va a tener que hacer la persona es seleccionar. Hagan de cuenta como cuando uno hace reciclaje, pues ustedes van a tener que tomar cada uno de esos ingresos y los voy a tener que clasificar en qué, en cada uno de estos tarritos. Entonces está el tarrito de la cédula general, cojo el dinero, lo meto, ese tarrito además está dividido en otros tarritos, ¿no? Entonces está la cédula general, está esa canasta de la cédula general, donde están esos tarritos de las rentas de trabajo, rentas de capital, rentas no laborales. Entonces, esa cédula general como tal está compuesta a su vez de otros tipos de ingresos. Si yo tengo un contrato de trabajo, pues entonces voy a tomar mis ingresos y los voy a sumar ¿en qué? En rentas de trabajo. Si yo estoy recibiendo unos arrendamientos, unos rendimientos con ocasión a una inversión que yo tengo, estoy recibiendo el pago de unos intereses o estoy recibiendo el pago de unas compensaciones por explotación de propiedad intelectual. Todo ese tipo de ingresos pues los voy a sumar en rentas de capital. Y si yo de pronto soy comerciante, comercializo productos, pero adicionalmente tengo ingresos que no clasifican como rentas de trabajo o rentas de capital, pues las sumo en rentas no laborales. Asimismo, si mis ingresos son por una mesada pensional, pues ¿dónde los voy a ubicar? En la cédula de pensiones. Si lo que estoy recibiendo son dividendos, entonces voy a tomar esos ingresos por dividendos y participaciones y los voy a sumar entonces en esa cédula que se llama cédula de dividendos y participaciones. Y por último, hay unos ingresos que son especiales, que son extraordinarios. Esos ingresos son, por ejemplo, la renta presuntiva, que para este año yo creo que muy poca gente le va a tocar pagar por renta presuntiva porque quedó al 0,5. La base, y sobre esa base se calcula el impuesto, ya lo vamos a ver. Están las ganancias ocasionales, también es una renta extraordinaria, es decir, que yo no tengo eso dentro de mi actividad económica. Yo no tengo una actividad económica que, por ejemplo, me dedico a vender un inmueble, pero voy a recibir un dinero, unas ganancias con ocasión a la venta de un inmueble. Vendí mi apartamento, vendí mi casa y entonces como consecuencia de ello, pues tuve unas ganancias. ¿Por qué? Porque pues el costo que yo tenía versus el valor en que lo vendí provocó que tuviera una ganancia y esa ganancia pues va a generar un impuesto a las ganancias ocasionales. También la diferencia por comparación patrimonial cuando no está sustentada en un ingreso puede generar otro ingreso de tipo especial. Entonces esas son las rentas especiales que tienen pues un tratamiento especial, están allá aparte. Ustedes van a ver en el formulario entonces que hay como unas casillas también para ese tipo de rentas que son particulares. Pero la cédula general es la más usual, ¿no? Esa es la usual, la de las rentas de trabajo, la de las rentas de capital, las de las rentas no laborales. Y adicionalmente, algo que trajo el formulario 210 para este año fue que se creó una columna especial que se llama honorarios sujetos a costos y gastos. Si usted es una persona que recibe honorarios, que recibe compensaciones que no son con relación a un vínculo de contrato de trabajo en los términos del Código de Sustantivo del Trabajo, es decir, cuando usted presta un servicio independiente y no bajo subordinación, prestación personal y el pago de un salario, pues entonces usted es un independiente, pero se creó una columna especial para las personas que reciben honorarios sujetos a costos y gastos. ¿Qué significa eso? Que si usted es una persona independiente y que usted optó por, a pesar de que usted no tiene en 90 días, usted no ha contratado más de 2 personas bajo prestación de servicios o contrato laboral, entonces usted no cumple ese criterio, pero entonces usted tiene la posibilidad de escoger entre costos y gastos o el 25% de renta exenta. Entonces usted se fue por costos y gastos. Hay una columna especial para los independientes que optaron por costos y gastos. También porque usted es un independiente que tiene 2 trabajadores o más contratados en el lapso de 90 días por el año 2020. Entonces, esos independientes pueden restarse costos y gastos. Por eso se creó una columna especial para ellos. A propósito, ¿qué es ese tema de costos y gastos? Que nos está hablando de costos y gastos y ya empezamos a enredarnos porque
¿Y cuál es la diferencia con un beneficio tributario? Pues mire, los costos y gastos son aquellos en que yo necesito incurrir para producir el ingreso. Ahora la pregunta es, una persona que tiene un contrato de trabajo en los términos del Código Sustantivo del Trabajo, ¿esa persona se puede restar en su declaración de renta costos y gastos? La respuesta no, no se puede restar costos y gastos porque esos están por cuenta del empleador. Entonces, la norma ha limitado que los trabajadores no se pueden restar costos y gastos porque dicen, pero es que las herramientas, los insumos, todo lo demás que se necesita, pues lo debería eh, poner o lo suministra el empleador. La pregunta que uno se hace es ahorita que hemos estado trabajando en casa, esos gastos que uno ha tenido, ¿será que se los puede restar como costos y gastos? Pues hasta que la ley no diga, la ley no ha permitido que eso se realice, entonces las personas que tenemos contrato de trabajo no nos podemos restar costos y gastos. Pero si usted es una persona independiente, un prestador de servicios independiente, entonces lo que va a hacer es que sí podría estar sujeto a costos y gastos. Si no tiene más de 2 trabajadores, puede escoger entre costos y gastos y el 25% de renta exenta. O si usted es una persona que tiene 2 trabajadores en el lapso de 90 días, en el año 2020 tuvo 2 trabajadores o más, pues entonces usted se va por costos y gastos y se va a poder restar los costos y gastos. Entonces, si tiene una oficina, si está pagándole a alguien que le colabora con el aseo en esa oficina, en la oficina, los gastos de papelería, todos los demás gastos que tenga, pues los va a poder restar siempre que cumplan los criterios que establece la normatividad, especialmente pues el tema de que existe una factura, entre otros. Entonces, ahí están para los independientes, se creó esa columna especial, independientes sujetos a costos y gastos. Pues bueno, estas son las cédulas que determina la declaración de renta, entonces vamos a ver una por una. Especialmente las personas que tenemos contrato de trabajo y que nuestros ingresos pues están dados por ese contrato de trabajo, pues nos vamos a ir entonces a la cédula general. Dentro de la cédula general, en ese formulario 160, van a encontrar una columna como esta que se denomina rentas de trabajo. Y esas rentas de trabajo, pues entonces están compuestas por contratos de trabajo, por los servidores públicos también están acá, y los honorarios y compensaciones que no estén sujetas a costos y gastos porque esas les crearon una columna especial. Entonces, ¿yo qué hago? Me voy a mi usuario de la DIAN, verifico todos los ingresos que me han reportado, los comparo con mi realidad económica y me dicen a mí, oiga, es que me acaba de llegar ayer, antier, un correo que me dice que hay una declaración sugerida, pero esa declaración sugerida se construye de acuerdo con la información que le han reportado. Ahora, no necesariamente esa información es la que va a constituir su declaración de renta. La declaración sugerida está bien siempre y cuando ustedes comparen con su realidad económica y digan, oiga, lo que me está sugiriendo la DIAN me parece que está correcto y lo voy a hacer como me dice la DIAN y chum, le doy clic y la presento con la declaración sugerida. Pero si yo veo que la declaración sugerida no está acorde con mi realidad económica, porque es que no, lo que informan en exógena no siempre está sujeto o es la realidad. Adicionalmente, por ejemplo, si usted es una persona que recibe arrendamientos y la persona que le paga el arrendamiento pues no lo reporta en exógena, la pregunta es, ¿eso debería ser un ingreso? Pues sí es un ingreso. Yo sé que hay muchas personas que no lo incluyen como, pues, ¿para qué si no me lo están reportando? Pero en estricto sentido, eso es un ingreso. Si a mí me están pagando unos arrendamientos, una persona, un inquilino que no me reporta en exógena, pues entonces esa persona que me está reportando, esa plata que estoy recibiendo, en estricto sentido, cumple el criterio de un ingreso que me incrementa el patrimonio y entonces yo debería incluir en la declaración de renta. Pero pues muchas personas no lo hacen, ¿por qué no? Entonces la declaración de renta la tengo que hacer de acuerdo con mi realidad económica. Yo tengo que entrar a ver, tengo que ver que las prestaciones sociales que me estén reportando pues estén ok, todo lo demás, y esa es mi realidad, mis verdaderos ingresos, lo que yo realmente tuve de ingresos, porque es que también un llamado a atención es un poco a que nosotros debemos tener un control financiero, llevar una especie de contabilidad, así no estemos obligados, ¿cierto? Pues es que yo no estoy obligado a llevar contabilidad, pero sería interesante uno tener el control de todos los ingresos que estoy teniendo durante el año, así como de mis costos, de mis gastos y de mi patrimonio. Entonces, esa es mi realidad económica. Yo llego y sumo todos los ingresos que estoy recibiendo
Y entonces me voy, si yo tengo una relación de contrato de trabajo, me voy hasta rentas de trabajo, me ubico ahí, sumo todos mis ingresos que he tenido con ocasión a mi contrato de trabajo, entonces si me han pagado unos salarios, unos pagos no salariales, unas prestaciones sociales, y ahorita venimos con un tema nuevo, y es que a partir del año 2019 quedó en la ley, en la reforma tributaria, la ley de financiamiento, que las cesantías causadas durante un determinado año, las que correspondan a un año, las cesantías que corresponden a un año, pues yo debo sumarlas como ingreso. Me dicen, pero ¿cómo así? ¿Cómo es eso que algo que no me han pagado lo tengo que sumar? Partamos también de un principio, otro principio también, es que nosotros las personas naturales realizamos los ingresos cuando efectivamente nos los pagan, cuando se cumple la obligación, no cuando nace el derecho, sino cuando nos cumplen, cuando nos pagan, porque yo puedo tener por lo menos derecho a una prestación social, pero no me la han pagado, entonces la tengo que sumar como ingreso. O sea, ya tengo derecho a esa prestación social o a un beneficio extralegal, pero no me lo han pagado, ¿tendría que sumarlo como ingreso? Pues la respuesta es no, porque las personas naturales que nos llamamos contabilidad realizamos el ingreso, lo sumamos cuando efectivamente nos lo pagan o se cumple la obligación. Entonces, la pregunta del por qué a partir del año 2019 tenemos que sumar las cesantías como ingreso, para responder a eso, fue que la ley modificó y creó una excepción para las cesantías. Y entonces las cesantías realizadas por el año 2019, así como las cesantías realizadas por el año 2020, yo tengo que reconocerlas como ingreso en mi declaración de renta, así no me las hayan pagado, así se hayan consignado directamente en el fondo, se consignaron hasta el 14 de febrero, o el empleador me pagó parte de esas cesantías causadas durante el año 2020, me las pagó directamente porque se cumplió con algún criterio de la norma para pagarme directamente alguna de esas cesantías correspondientes al año 2020. Todas esas cesantías que correspondan al año 2020 las tengo que sumar como ingreso, ya sea que me las hayan pagado, el empleador me las haya pagado directamente o que se hayan consignado en el fondo. Entonces también voy a sumar, tengo que reconocer las cesantías como ingreso. Luego de que sumo los ingresos, todos los ingresos laborales, sean salariales, no salariales, todo ingreso que me incremente el patrimonio lo voy a sumar. Comienzo un proceso que es un proceso el que nos debe gustar y el que debemos ver, y es el proceso de restarle a los ingresos. Porque mi objetivo es restarle a los ingresos lo que yo más le pueda restar. Es decir, si yo no resto mucho, pues la base que va a quedar es sobre la cual me van a aplicar el impuesto. Entre más reste yo, pues menor va a ser esa base. Si yo no resto mucho, pues entonces la base va a crecer y como consecuencia de que la base crece, pues crece el impuesto. Por dos razones. Primero, porque si usted pone un porcentaje sobre una base que es más alta, pues el impuesto va a ser mayor. Y segundo, porque en la medida en que crece la base, la tarifa también se aumenta. La tarifa también se aumenta. Entonces, uno lo que tiene que tratar de hacer es de restarle a los ingresos. Pero la ley nos limita lo que podemos restar. Especialmente, ya les decía, en el caso de las personas que tenemos contrato de trabajo, pues las personas que tenemos contrato de trabajo no nos podemos restar los costos y los gastos, sino únicamente otro tipo de gastos, por decirlo así en el término más amplio, si lo puedo señalar. Los beneficios tributarios. Las personas que tienen contrato de trabajo, de la única forma, lo único que van a poder restar de sus ingresos, de los ingresos estrictamente, son los beneficios tributarios. Entonces, la invitación es a que la persona mire si puede hacer uso de beneficios tributarios para disminuir la base, porque es lo único que van a poder restar. Y la pregunta es, ¿qué son los beneficios tributarios? La diferencia de los beneficios tributarios frente a los costos y gastos, recuerden, los costos y gastos son los que una persona necesita, requiere para producir su ingreso, los necesita. Está la persona que compra materia prima, ¿cierto? Entonces necesita eso, tiene un costo, un gasto para producir un ingreso. Pero los beneficios tributarios, por el contrario, son también salidas de dinero, son erogaciones, si puedo llamarlo, son gastos en términos muy amplios, pero que no son necesarias para producir el ingreso. Por ejemplo, yo pregunto,
¿El gasto en dependientes es necesario para producir el ingreso laboral? La respuesta es no. ¿El pago de intereses a las cesantías es necesario para producir el ingreso laboral? La respuesta es no. Entonces los beneficios tributarios no tienen relación de necesidad. Pero la ley ha determinado que si usted gasta o realiza esas determinadas inversiones, pues se las va a poder restar de su ingreso. Están taxativamente, ese término es muy jurídico, están específicamente señaladas en la norma, están taxativamente, no dice así jurídicamente, pero están señaladas en la norma. Los beneficios tributarios están señalados en la norma y yo solamente puedo hacer uso de los beneficios que me indica la norma. Entonces, cuando yo soy trabajador, ¿qué beneficios tributarios tengo? El primero es uno que tenemos todos los trabajadores, que es un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, que son los aportes a pensión, salud y el fondo de solidaridad pensional que yo he tenido que aportar, los que me corresponden a mí, no al empleador. Entonces, esos aportes que me corresponden a mí, los voy a restar. Los resto como ingreso no constitutivo de renta. Entonces, en el certificado de ingresos y retenciones voy a ver cuánto he aportado a pensión, a salud y al fondo de solidaridad pensional y voy a restar eso como ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Eso es un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Es un beneficio tributario que se llama, el nombre es así, así está bautizado en la ley. Es un beneficio tributario que lo bautizaron ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Ahí van a ver que siempre uno escribe algo como INGRO, yo no sé, ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Entonces, eso la norma los ha bautizado como ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Son los primeros beneficios que me voy a poder restar. ¿Cuáles son los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional? Los aportes obligatorios al sistema de seguridad social integral, ¿cierto? Entonces está el 4% que yo realizo para salud, 4% para pensión y el 1% o hasta el 2% para los demás conceptos del fondo de solidaridad, si puedo decirlo así. Y entonces, esos aportes que yo realizo son ingresos no constitutivos, pero también nosotros los trabajadores podemos hacer uso de otro ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, que es las personas que estamos afiliados a un fondo de pensión privado, es decir, estamos en el régimen de ahorro individual, el que es administrado por los fondos de pensión privado. Podemos, de conformidad con el artículo 62 de la ley 100, podemos hacer aportes adicionales para incrementar el capital de nuestra cuenta individual y como consecuencia de ello, pues incrementar nuestras mesadas pensionales. Esto no aplica para las personas que están en colpensiones. Entonces, quienes estén en los fondos privados pueden hacer aportes adicionales y voluntarios a los obligatorios. Y esos aportes que yo haga adicionales y voluntarios son un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. ¿Qué es eso? Pues que se va a poder restar más de su ingreso. Recuerden que el objetivo es que yo me pueda restar más del ingreso porque entre más me reste, pues la base va a ser menor. Se va a disminuir la base. Entre más yo reste, pues se va a disminuir esa base. Entonces tengo un ingreso no constitutivo que son los aportes voluntarios a pensión obligatoria, pero el límite es un límite individual particular que establece el artículo 55 del Estatuto Tributario y nos dice que yo me puedo tomar un 25% del ingreso laboral o tributario. Cuando hace referencia a laboral o tributario es que yo me puedo tomar el 25% de mis ingresos, de eso que yo he aportado, puedo restarme hasta el 25% de mi ingreso laboral o el ingreso tributario del año. ¿A qué hacen referencia con tributario? Pues entonces hacen referencia a todos los demás ingresos de la cédula general. En últimas, ese 25% va a ser de la cédula general. Más adelante les explico con un ejemplo. Bueno, entonces ahí está el 25% como ingreso no constitutivo. Después de que yo tomo el ingreso total, los ingresos, le resto los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, me da algo que se denomina la renta líquida. Así sencillamente la renta líquida, no la renta líquida de trabajo todavía, sino la renta líquida. A esa renta líquida que ven ahí, que está subrayada, le vamos a sacar el 40%. ¿Para qué? Aunque el formulario 210 lo hace automáticamente, pues la idea es que si podemos hacerlo en un Excel, lo hagamos, ¿cierto? Entonces, siguiendo estos pasos, vamos a hacerlo en un Excel.
a esa renta líquida le sacamos el 40%, a su vez ese 40% no puede sobrepasar de 5.040 VTs. El 40%, yo veo el 40%, pero ese 40% en ningún caso puede ser superior a 5.040 VTs. Miren que lo mismo pasa con los aportes voluntarios a pensión obligatoria, donde la norma nos dice que lo que yo me puedo tomar como ingreso no constitutivo es el 25% del ingreso laboral, pero a su vez, o tributario, pero a su vez me dice que ese 25% no puede sobrepasar de 2.500 VTs. Entonces multiplicamos 2.500 por 35.607, eso nos da como 89 millones de pesos para el año pasado, algo así, por alrededor de eso. Entonces, yo no me puedo pasar ese ingreso que me voy a restar, no se puede pasar en ningún caso de esas 2.500 VTs. Por ejemplo, si es una persona con ingresos laborales de 1.000 millones de pesos, pues entonces uno diría el 25% son 250 millones de pesos que se va a restar de su ingreso. La respuesta es que eso no se podría hacer porque hay un tope máximo en VTs, entonces ese 25% llega, techo máximo al que llega son 2.500 VTs, que son como 89 millones de pesos. Pero todo esto, el formulario 210 lo va haciendo automáticamente, lo va limitando. No sé hasta qué punto se haya algún beneficio con el que se enrede y todo eso, pero pues él va haciendo las limitaciones que están por ley. Luego de que tengo la renta líquida, que es la que está ahí subrayada, le saco el 40%, ese 40% no puede ser superior a 5.040 VTs. Esas 5.040 VTs multiplicado por 35.607 nos da como 179 millones, algo así. Puedo estar diciéndolo mal, pero pues ahí tienen 5.040 VTs por 35.607. Entonces, ese 40% no puede sobrepasar de ese valor. ¿Y para qué me sirve ese 40%? El 40% que estoy calculando, que es el siguiente paso que estoy realizando. Entonces, primer paso, sumé todos los ingresos. Segundo paso, resté los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, que son los que ustedes ven ahí. Luego me da una renta líquida. A esa renta líquida le saco el 40%. Ese 40%, pues entonces no puede superar 5.040 VTs. ¿Para qué necesito ese 40%? ¿Por qué debo tener presente ese 40%? Porque ese 40% es el límite máximo de los beneficios que siguen en restar. Hay otros beneficios aparte del que les decía que se ha bautizado como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Entonces siguen las rentas exentas y las deducciones. Pero las rentas exentas y deducciones tienen una particularidad que lo hacen muy limitado, y es que, o limitado más bien, y es que tienen un límite, cada beneficio tiene un límite particular, pero a su vez tiene un límite general. ¿Cuál es el límite general? 40%. Ese 40% que yo saqué de la renta líquida, tomé los ingresos, resté los ingresos no constitutivos, me dio la renta líquida, saqué el 40%. Ese 40% va a ser el máximo, ¿cierto? Ahí tienen que caber los beneficios tributarios. Ay, ¿qué pasa si no caben todos mis beneficios tributarios en ese 40%? Pues los beneficios tributarios que no caben se vuelven renta gravada. Entonces, lo único que me voy a poder restar es lo que quepa dentro de ese 40%, como lo pueden ver ahí. Ahí por eso está señalado con el 40%. Hay unas rentas exentas especiales específicamente, creo que es para el caso de servidores públicos y también para profesores de instituciones oficiales, dice así la norma, y algunos otros cargos oficiales que se pueden restar en su totalidad, pero los que tenemos, las personas que tenemos contrato de trabajo y en especial casi que todas las rentas exentas tienen este límite del 40%. Fíjense ustedes que las cesantías pues entonces van a quedar también metidas dentro de ese límite del 40% como lo pueden ver ahí. Las cesantías que no están dentro del límite del 40% son las cesantías correspondientes al periodo 2016 y anteriores. Esas cesantías yo me las puedo restar totalmente como renta exenta siempre que se cumplan los valores que establece el artículo 206, que ese artículo siempre ha estado con esos valores. Ahí en el 206 hay un numeral que no recuerdo exactamente, que me habla de cuántas VTs yo me puedo restar, pero recuerdo casi exactamente que hasta los 12 millones de pesos, una persona que recibe cesantías hasta los 12 millones de pesos
se las puede restar totalmente como rentas exentas. Entonces, si son del año 2016 hacia atrás, pues lo que va a hacer es tomar todas esas cesantías y las va a restar como renta exenta, pero si de pronto se le pasa los 12 millones de pesos, tiene que entrar a ver un cuadrito que está en el artículo 106. Pero las personas, ya las cesantías más bien, a partir del año 2017, tienen que entrar dentro de esta cajita del 40%. Entonces, además de que yo la asumo como ingreso, pues entonces tengo que entrar a limitarlas como renta exenta dentro del 40%, de tal forma que si entre el auxilio de cesantías, los aportes al fondo de pensiones voluntarias, el 25% de renta exenta que todos tenemos, la salud voluntaria, los intereses de vivienda, intereses de préstamos educativos para el ICETEX, el GMF y dependientes, si todos esos beneficios están buscando espacio en ese 40%, y el 40% les dice, no señor, usted se queda por fuera, usted se queda, no hay pasaje para usted, no hay cabida para usted, entonces, pues solamente me voy a poder restar el 40% de los beneficios, solamente me va a poder. Ese ejercicio lo hace automáticamente, lo va a hacer automáticamente el formulario 210. Bien, entonces comienzo, después de que determino el 40%, comienzo a restar las rentas exentas, resto las indemnizaciones por accidente de trabajo, enfermedad o maternidad o gastos de entierro, que es un tema muy particular, auxilios de cesantías e intereses a las cesantías, los aportes al fondo de pensión voluntaria, los comienzo a restar, los aportes al fondo de pensión voluntaria como renta exenta también tienen un límite individual que corresponde al 30% del ingreso laboral o tributario, con un tope también de 3.800 VTs. Se han fijado que casi siempre se habla de un porcentaje, pero a su vez de un tope en VTs, pues lo que busca el gobierno con esto es que las personas que tienen altos ingresos pues no se vean beneficiadas con un porcentaje que pueda ser tan alto como sean sus ingresos. Entonces, si son 1.000 millones de pesos, pues no podría ser 300 millones de pesos porque la norma le pone un tope, un límite en VTs. Eso es bajo el principio de progresividad, donde se dice pues que la persona entre más gane, en lugar de hacer más uso o en lugar de tener una ventaja y poder hacer más uso de los beneficios tributarios, pues deberían limitársela a la persona que más tiene ingresos, puesto que hay un principio de progresividad que en la medida en que la persona más recibe ingresos, pues más tiene que aportar impuestos. Pues bien, entonces resto los aportes al fondo voluntario de pensión que corresponde a una renta exenta del 30% de mi ingreso laboral o tributario y máximo 3.800 VTs. Estas se tienen que ver en conjunto con los aportes AFC. También está el 25% de renta exenta que todos tenemos y va a tener un tope máximo de 2.880 VTs anuales. Eso lo multiplicamos por 35.607. El valor que nos dé va a ser el tope máximo de ese beneficio del 25% de renta exenta. Todas las personas que tenemos contrato de trabajo o los independientes que no estén sujetos a costos y gastos tienen y que escojan el 25%, pues tienen la opción de restar ese 25%. ¿Cómo se obtiene ese 25%? Se obtiene de una base que es tomar el ingreso, restar todos los beneficios, todos los demás beneficios, entonces los ingresos no constitutivos, las rentas exentas, las deducciones, y luego de que resto esos beneficios, pues da una base, sobre esa base saco el 25% de renta exenta que voy a restar. Como les digo, el formulario, pues lo que hace es limitar el 40%. Puede ser que haya personas que no lleguen al 40%, que sobre eso pues les quiero hacer un comentario especial. Bien, entonces resto las rentas exentas y luego siguen las deducciones. Entonces, pues en deducciones, ¿qué tenemos? Tenemos la salud voluntaria. Esa salud pues se ha establecido como cualquier tipo de contrato de salud adicional al obligatorio. Se ha interpretado de una forma amplia y entonces ahí me puedo restar 192 VTs, intereses de vivienda también, intereses de préstamos educativos de ICETEX hasta 100 VTs anuales, GMF, el 50% de mi GMF, y dependientes, pues me puedo restar el 10% de mi ingreso siempre que no supere las 32 VTs mensuales. Toca multiplicar esas VTs, esas 32 VTs al año y definir cuál es el monto máximo. Me da como, creo que eso da como 13 millones de pesos en total, el tope máximo de dependientes. Es un 10%, pero que no se puede pasar de esos 13 millones de pesos. Entonces, ¿qué hice? Sumé los ingresos,
resté los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, luego resté las rentas exentas y deducciones limitadas al 40% y eso me da la renta líquida de trabajo. ¿Qué es la renta líquida de trabajo? Pues es la base sobre la cual se va a aplicar mi impuesto. De ahí va a salir la tarifa del impuesto. Por eso es que les decía que entre menor sea la base, pues entonces se va a disminuir mi impuesto. Si yo puedo restar, si yo, por ejemplo, un llamado de atención de pronto para hacer planeación a las personas que tienen contrato de trabajo, es, yo estoy al tope del 40% de rentas exentas y deducciones. Yo estoy al tope. Si no estoy al tope del 40% de rentas exentas y deducciones, pues lo que yo tengo que hacer, si no lo hice para el año pasado, lo puedo comenzar a hacer para este año, es llenar ese 40% con alguno de los beneficios. Entonces, si yo hago un ahorro, por ejemplo, en el fondo de pensión voluntaria, y ya sé que entonces ese beneficio lo que va a significar es que me va a generar una renta exenta del 30% y con eso completo el 40%, pues estoy haciendo planeación tributaria. Cabe señalar que los aportes al fondo de pensión voluntaria, para que el beneficio se mantenga, se deben retirar en el futuro para unas determinadas circunstancias, cuáles son adquirir vivienda, o porque yo tengo ya requisitos de pensión, o porque esos aportes cumplieron 10 años en el fondo. Si cumplo alguna de esas condiciones, pues entonces los recursos que voy a retirar en ese momento van a mantener el beneficio tributario inicial y entonces no me van a aplicar retención en la fuente, ¿cierto? No me van a reportar eso como un ingreso, no se me va a generar una renta líquida grabada y adicionalmente los rendimientos, que es otro beneficio que da la norma, pues no se incluyen en la declaración de renta según lo que dice el parágrafo 1 del artículo 126-1. Adicionalmente, para yo mantener este beneficio, si hice uso de este beneficio en los aportes voluntarios a pensión obligatoria, como hice uso de este beneficio, la norma me dice, oiga, si usted realizó aportes voluntarios a pensión obligatoria y utilizó el beneficio, perdón que sea tan insistente, cuando usted los vaya, usted no los puede retirar, sino que los tiene que recibir a través de una mesada pensional. Los tiene que utilizar para incrementar su mesada pensional o retiro anticipado. Esa es la condición. Entonces uno hace el trato con el gobierno. Usted me da un beneficio hoy, pero la idea es que usted esos aportes voluntarios a pensión obligatoria me los retire a través de una mesada pensional. A través de un retiro anticipado, a través de una mesada pensional, pues una mesada pensional. Entonces, la idea es que yo lo retire ya, que eso se conforme o que eso haga parte de esa mesada pensional, porque si yo lo retiro antes pues, y utilicé un beneficio tributario, pues lo que dice la norma es, si usted tuvo un beneficio tributario y me incumplió el trato que hicimos y me retira los ABMPO para finalidades distintas a las pensionales, entonces, ¿qué va a pasar? Que ese ahorro que usted tuvo inicialmente se deshace. Y como se deshace en el momento en que retira, pues se le va a formar una renta grabada, una renta líquida grabada, es decir, un ingreso que no se le puede restar nada. Y adicionalmente le voy a aplicar una retención en la fuente que a partir del año 2017 corresponde al 35%. Entonces, también lo mismo va a pasar con los aportes al fondo de pensiones voluntarios. Claro que la retención es distinta, pero si usted los retira para finalidades distintas a los que establece la norma, entonces volvamos aquí a los aportes al fondo de pensión voluntaria, que son rentas exentas, que los vemos más abajito. Si usted hace aportes al fondo de pensión voluntaria, pero me retira para finalidades distintas, entonces en ese año en que usted retire para finalidades distintas, es decir, no lo está utilizando para vivienda, no cumplió los 10 años o no tiene requisitos de pensión, pues entonces ese retiro se va a constituir como una renta líquida grabada y como consecuencia de ello, pues va a tener una retención en la fuente. Hay una precisión que quiero hacer y es que algunas personas están recibiendo su quinquenio a través del plan empresarial. Entonces, esas personas que reciben su quinquenio a través del plan empresarial, este año, a ver, pongamos un ejemplo, digamos que lo hubiesen recibido el año pasado dentro del plan empresarial. Entonces, ese dinero que reciben, si la persona lo retira inmediatamente y no lo retira y no lo utiliza para ninguna de las finalidades, para adquisición de vivienda o porque tiene requisitos de pensión o porque los aportes obviamente no cumplieron los 10 años, pues entonces ese dinero no se le vuelve una renta líquida grabada, sino que lo van a tener que sumar como ingreso laboral Anderson, y lo depuran, ¿sí?
Qué pena, te interrumpo 2 segunditos, digamos, a partir, y Dale, aprovechamos y resolvemos también con eso una pregunta que hay en el chat, porque el tiempo se nos va a quedar perfecto. cortico. Entonces, bueno, ahí dejo descansar un poquito a Anderson, pero sobre el plan, digamos que quisiera comentarles dos cosas, ¿no? Los aportes tienen como varias situaciones, ¿cierto? Yo puedo recibir aportes que me puso por venir, pero que con al cierre del 2020 no se me consolidaron, ¿cierto? Estaban condicionados, esperando que yo cumpliera los 5 años en porvenir. Sobre esos aportes que a 31 de diciembre del 2020 pasaron el año condicionados, no pasa nada en mi renta, es decir, no existen para mí, pues tan no existen que si me retiro de porvenir, pues nunca van a ser míos, ¿no? Me aplican lo que nosotros como técnicamente llamamos condición fallida, el dinero sale de mi cuenta y se lo distribuyen a los demás funcionarios de porvenir. Entonces, digamos que la primera situación con los aportes de porvenir son esos condicionados que tenemos la gran mayoría de funcionarios que durante el año, porque el plan empezó el año pasado, durante el año 2020, no cumplimos condición. Eso no tiene ninguna consecuencia en la renta. Segunda situación. Tengo yo aportes que sí cumplieron, es decir, fui de esas personas que consolidaron su quinquenio, que cumplieron 5 años durante el 2020. Y si cumplí 5 años durante el 2020, pues consolidé quinquenio. Este quinquenio no va a aparecer en mi certificado de ingresos y retenciones. Si ustedes son así, los que son muy juiciosos con las cuentas y consolidaron, pues seguramente se dieron cuenta que en el certificado de ingresos y retenciones que les expidió por venir en marzo no aparecía el monto consolidado. Pese a que no aparece en el certificado de porvenir como empleadora, sí aparece en el certificado de renta del Fondo de Pensiones Voluntarias Porvenir esa consolidación. Y esa consolidación, pues como les decía Anderson, indefectiblemente representa un ingreso que debe ser incluido en la declaración de renta. Ahora sí, sí, qué pena la interrupción, pero ahí sí dejo que sigas con el hilo que llevabas. Entonces, eso que consolidan, llevan a la renta y ahí Anderson les va a seguir contando cómo funciona, si lo retiran, si no lo retiran, etcétera. Muchas gracias, Marce. Sí, básicamente, pues entonces recibimos la consolidación. Esa consolidación, si yo la retiro con las finalidades que establece la norma en el mismo año en que consolido, pues entonces voy a sumarlo como ingreso, como un ingreso laboral y le resto la renta exenta del 30% limitada al 40%, ¿cierto? Si yo retiro, si yo consolido en ese año, pongamos un ejemplo, año 2020, y retiro inmediatamente para finalidades distintas a las establecidas en la norma, a las condiciones señaladas en la norma, pues entonces lo que voy a tener es un retiro que no tuvo beneficio tributario. Por lo tanto, lo que voy a hacer es sumar el ingreso, ahí no lo llevo como renta líquida grabada porque como yo no he utilizado el beneficio tributario, entonces lo sumo al ingreso laboral y entonces no le voy a poder restar la renta exenta del 30%, ¿cierto? Lo consolidé, lo retiré para finalidades distintas a las establecidas en la norma, entonces lo sumo y no voy a poder restar renta exenta porque no cumplí los criterios para acceder a ese beneficio de renta exenta. Y también puede suceder que yo de pronto consolide y lo deje en mi cuenta individual de pensiones voluntarias, entonces del Fondo Voluntario de Pensión. Entonces, ese dinero llega al 31 de diciembre y lo tengo todavía en esa cuenta, pues lo que voy a hacer es sumar el ingreso y también voy a restar la renta exenta del 30% limitada al 40%. ¿Por qué? Porque tengo unos saldos de aportes al Fondo Voluntario de Pensión, entonces eso significa que recibí un ingreso porque cumplí el quinquenio, porque cumplí la condición, se consolidó, tengo el ingreso, lo sumo y resto la resta exenta que me da derecho la ley por haber hecho unos aportes o por tener un saldo en el Fondo Voluntario de Pensión. Bien, esos son los otros beneficios, entonces luego de que yo hago esta operación me da la renta líquida grabada y eso es lo que voy a hacer en las rentas de trabajo. El mismo ejercicio voy a hacer en rentas de capital y en rentas no laborales. Fíjense que también en rentas de capital y en rentas no laborales voy a poder restarme los aportes voluntarios a pensión y los aportes al fondo de pensión voluntaria, que corresponde a un 30% de ese ingreso de la cédula general en este caso.
Bien, el 40% ya lo expliqué, pues el 40% se saca luego de que tomo todo el ingreso, le resto los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, a eso le saco el 40% y el 40% va a ser el límite de mis rentas exentas y deducciones. La cédula de pensiones para las personas que reciben mesadas pensionales, devoluciones de saldos o indemnizaciones sustitutivas, lo que van a hacer es sumar ahí todos ese tipo de ingresos. Se restan los ingresos no constitutivos de renta, que sería la seguridad social, por lo menos para el caso, en el caso de los pensionados exactamente, pues serían los aportes a salud. Eso me da la renta líquida y luego paso a restar las rentas exentas. ¿Y cuáles son las rentas exentas? Pues es casi que todo lo que estoy sumando arriba. ¿Por qué? Porque las mesadas pensionales están exentas hasta en 1000 VTs. Entonces, si mi mesada pensional es inferior a 1000 VTs, pues entonces lo que yo voy a hacer es sumar arriba los ingresos de las mesadas pensionales, pero las voy a restar en las rentas exentas. Entonces, ese es el ejercicio que hay que hacer. Con los ingresos, por ejemplo, por devolución de saldos o indemnizaciones sustitutivas, lo que hago es tomar ese valor, la devolución de saldos, lo divido en el número de meses de cotización y comparo a ver si esa división o ese ejercicio me da por debajo de las 1000 VTs mensuales. Muy seguramente, pues va a dar por debajo de las 1000 VTs mensuales, y eso va a significar que la persona sume esa devolución de saldos, pero al mismo tiempo la resta como renta exenta. Entonces, normalmente, pues, no va a dar renta líquida gravada de pensiones. Las pensiones que se paguen del exterior no tienen beneficio tributario en Colombia, por lo tanto, se suman aquí en la cédula de pensiones y muy seguramente, como no se puede restar renta exenta, en ese caso específico de la persona que recibe mesadas pensionales del exterior, pues le va a dar una renta líquida gravada. Estas son las tarifas del impuesto, pero quería mostrarles aquí un ejercicio. Este es el ejercicio de una persona que tiene unos ingresos anuales con prestaciones sociales y demás, que les da 59 millones de pesos. Entonces, fíjense que en un lado en la columna la persona está llegando al 40% de sus rentas exentas y deducciones, y en la otra parte no está no está utilizando beneficios tributarios, sino únicamente pues está haciendo uso del 25% de renta exenta que le da la ley. En esa primera columna podemos ver que la persona hace aportes al Fondo Voluntario de Pensión y tiene un dependiente, y se resta pues el 10% que la norma le permite. Como podemos ver, pues en donde está haciendo planeación tributaria y está utilizando las rentas exentas al tope del 40%, pues en ese caso el impuesto a pagar es el 0%. Mientras que en la otra parte, donde no está haciendo uso de los beneficios tributarios, sino únicamente el 25% de renta exenta que tienen todos los trabajadores, pues entonces le está dando un impuesto de 391.000 pesos. Esas VTs me dicen a mí cuál es la tarifa que yo debo pagar. Entonces, en uno miren que dice en VTs 1013, el otro me dice 1148. Yo tomo ese valor y me voy a esta tablita. Ese cálculo lo hace pues automáticamente el formulario 210. Entonces, me ubico donde me toca. Entonces, aquí me dice, por ejemplo, que las VTs son 1148. Entonces, me ubico en la parte que me da el 19%, hago la formulita que está ahí, que me dice base gravable en VTs, menos 1090 VTs por 19%, y me da el impuesto que esa persona tiene que pagar. La otra persona tuvo en VTs 1013. Entonces, 1013 está por debajo de los 1090 VTs, por lo tanto, le da 0% a pagar. Aquí tenemos otro ejemplo de una persona que tiene un salario integral de 12 millones de pesos y entonces tiene unos ingresos anuales de 144 millones de pesos. En un caso está haciendo aportes voluntarios a pensión obligatoria al tope. En el otro caso no está haciendo aportes voluntarios a pensión obligatoria, por lo tanto no tiene el ingreso no constitutivo de renta que le brinda ese tipo de aportes. Entonces, podemos ver ahí cómo el impuesto neto, es decir, lo que efectivamente tuvo que pagar al Estado, son 9.848.000 pesos, mientras que en el caso, si hubiese hecho el aporte voluntario a pensión, le da un impuesto neto de 3.904.000 pesos. Miren la diferencia tan importante que se generó aquí por haber hecho ese aporte voluntario a pensión obligatoria. Por demás,
Está el tema de la renta presuntiva que para este año quedó en el 0.5%, entonces muy pocas personas pues creo que van a pagar por renta presuntiva, que básicamente consiste en decir, oiga, usted tiene que comparar una base que le da de su patrimonio frente a los ingresos que ha tenido de la cédula general. Y entonces compara esas dos bases, la que le dé más alto, pues entonces por esa va a pagar. Entonces, ¿cómo se calcula la renta presuntiva? Básicamente se toma el patrimonio líquido del año 2019, se restan los conceptos, es del año inmediatamente anterior, por lo tanto es del año 2019, se restan los conceptos del artículo 189 del Estatuto Tributario, luego de ello se multiplica por 0.5 y a eso se le restan las rentas exentas limitadas de la cédula general. El resultado lo comparo con lo que me dio en la cédula general y tributo por la que me dé más alto. Normalmente, pues uno tributa por la cédula general, ahí me da una base y esa va a ser por la que voy a pagar. Y tenemos el tema de las ganancias ocasionales. Las ganancias ocasionales, pues, son ingresos que yo no tengo previstos dentro de mi actividad económica. Entonces, vendí un inmueble y la venta de ese inmueble me generó una ganancia, o recibí una herencia, o recibí una donación. Ese tipo de ganancias ocasionales pagan un impuesto del 10%. En el caso de que yo reciba una donación o una herencia, pues no voy a tener costo que restarle, pero si yo por lo menos estoy vendiendo un inmueble y vendí ese inmueble y mi costo son 100 millones de pesos, que es el costo que tengo en la declaración de renta del año anterior. Mi costo son 100 millones de pesos, pero lo estoy vendiendo en 150, en 100 pesos, lo estoy vendiendo, perdón, el costo es de 100 pesos, pero lo estoy vendiendo en 150 pesos, pues voy a tener una ganancia de 50 pesos. A eso le voy a aplicar el 10%, el impuesto sería de 5 pesos. Entonces, sobre la ganancia que estoy teniendo en la venta de ese inmueble, restando el costo tributario que tiene ese inmueble, voy a tener una ganancia. Esa ganancia va a pagar un impuesto del 10%. Están entonces también las herencias, que las herencias pues yo no tendría como un costo, sino voy a tener una renta exenta que corresponde al 20%, que llega como a una subETS, esos son como 74 millones de pesos. Entonces ese 20% lo resto y a la diferencia que me dé esa herencia que estoy recibiendo, pues le voy a aplicar un 10% para las herencias que no constituyen un inmueble. Para los inmuebles hay otro valor que me puedo restar. Los legados, las donaciones también tienen una renta exenta. Yo recibo una donación, a esa donación le resto una renta exenta que corresponde también como a 20%, limitada hasta 70 y pico millones de pesos. A la diferencia le voy a aplicar el 10%. Y si yo me gano una lotería, si me gano una rifa, una apuesta o similares, pues entonces me van a aplicar un impuesto que corresponde al 20% para ese tipo de ganancias ocasionales. También hay ganancias ocasionales que corresponden a la persona que recibe seguros de vida. En ese caso, pues van a tener las 12.500 primeras VTs no grabadas y a la diferencia le van a tener que aplicar el 10%. Bien, por último, las personas que reciben dividendos de una sociedad, pues cuando esos dividendos son no grabados a partir del año 2016, van a pagar una tarifa del 10% y si por algún motivo salen grabados, pues van a tener que pagar la tarifa del 32% y adicionalmente sobre la diferencia pagan el marginal del 10%. Esto específicamente para las personas que reciben dividendos, pues tienen que pagar estas tarifas. Pues bien, eso ha sido todo lo del impuesto sobre la renta. Entonces pasamos a las preguntas que tenemos. Vale. Bueno, tenemos 15 minuticos para las preguntas que recibimos en el chat. Si alcanzamos a ver un poco más de preguntas para resolverlas brevemente, si alcanzamos, pues le damos la palabra también a unas personas que tienen la mano levantada. Entonces, la primera pregunta, Anderson, de Carlos Velázquez, si recibo un dinero por un préstamo, ¿se toma como ingreso? Si yo recibo un dinero por un préstamo, no, como tal no es un ingreso, porque no me está incrementando el patrimonio ya que tengo que reconocer un pasivo. No estoy disminuyendo un pasivo ni se me está incrementando el activo. Entonces, ese dinero que estoy recibiendo, pues entonces en estricto sentido no es un ingreso. Ahora, yo sí tendré que irlo pagando con ingresos, ¿no? Que tengo que ganar de alguna parte o de alguna forma. Gracias, Anderson. Es importante tener en cuenta que el préstamo sí es uno de los parámetros para definir el monto del préstamo, ¿no? Sí puede ser un parámetro para definir si son declarantes o no.
pero solo les define como ese tema Sí, de para ser transacciones declarantes, financieras, exactos, para ser declarante. pero Pero a no. la hora de de hacer la renta, digamos, ya definí que soy declarante, pues en el momento de hacer la declaración de renta ya el préstamo no va por ahí en los ingresos. Como ingreso. ¿Mm? Bueno, pregunta Juan David Villegas, ¿el dinero que se retira del fondo voluntario y se consigna a la cuenta bancaria cuenta como ingreso para el año gravable? El dinero ¿de qué fondo estamos hablando, Marci? De fondo voluntario, fondo de pensiones voluntarias. Vale, sí, ahí lo determinante es saber si la persona realizó un retiro con cumplimiento de requisitos o no, ¿cierto? Entonces, si realiza un retiro sin cumplimiento de requisitos, pues necesariamente eso se le va y utilizó inicialmente con beneficio tributario esos aportes al Fondo de Pensiones Voluntarias. Entonces, en el año en que hizo el aporte, se tomó el beneficio de renta exenta. Y cuando lo retiró para finalidades distintas a las establecidas en la norma. Entonces, en ese momento, en el momento del retiro, eso se le va a volver una renta líquida grabada, tiene que sumarlo en la casilla de rentas líquidas grabadas, por lo tanto, pues es un ingreso grabado, se le aplica una retención en la fuente, indistintamente pues del tratamiento patrimonial que le dé, si compra algo con eso o demás. Gracias. Bueno, nos pregunta Juan Sebastián Garay, ¿una devolución de saldos se tiene como ingreso y se debe declarar renta? Sí, una devolución de saldos es un ingreso bruto que si la persona ya declara renta, pues no hay problema, ¿no? Lo que hace con esa devolución de saldos, pues es aplicar, sumarla en la cédula de pensiones, aplica la operación de dividirla entre los meses de cotización y entonces ve si está por debajo de las 1000 VTs y como consecuencia de eso, pues normalmente esa devolución de saldos va a salir como totalmente exenta, ¿no? La suma y la resta en rentas exentas. Pero si como consecuencia de ello se provoca que sus ingresos brutos sean superiores a 1400 VTs, pues la persona va a tener que declarar renta porque ese es un ingreso bruto. Vale, bueno, aquí una pregunta bien interesante también de Diana González. Si tengo un crédito para compra de un vehículo, ¿puedo restar esos intereses que pago por el crédito como una deducción o resta de la renta? No, mira que el tema es que digamos que el beneficio tributario está limitado para la adquisición de vivienda. Las personas dentro de los límites que se vieron ahí en la presentación, con entidades financieras, si yo no hago el crédito para adquisición de vivienda con una entidad financiera, con una entidad que esté autorizada para ejercer la actividad financiera, lo hago con un particular, debería tener como mínimo un contrato de hipoteca, dice la norma, para que pueda tomar esos intereses como deducibles. Pero en el caso específico que estás hablando de un vehículo, la norma no establece que eso pueda restarse. Y como eso no hace parte, no es un costo o un gasto que haga parte de la actividad económica, pues entonces no se va a poder tomar como una deducción. Sería distinto de pronto pensar en que yo esté realizando una actividad de transportador, algo así como independiente y que pues eso signifique un costo o un gasto. Pero para el caso que me preguntas, como se trata de pronto de una persona que está trabajando y que compró un vehículo y está pagando los intereses, pues no existe en la norma un beneficio tributario al respecto. Gracias. Nos pregunta Rodrigo Echeverry. Bueno, yo creo que esto nos ha pasado a muchos declarantes de renta, es que ya nos ha llegado la declaración sugerida por parte de la DIAN, ¿no? Entonces, pregunta él, en la declaración sugerida, entonces digamos, para los que no les haya llegado, algunos ya nos ha llegado un mail de la DIAN diciéndonos, mire, esta es la declaración que yo le sugiero para este año, entre, revísela, etcétera. Entonces, a eso se refiere Rodrigo Andrés. Y él dice que no aparecen las deducciones. Yo creo que ahí en general la pregunta también es, ¿qué tan obligatorio es esa declaración sugerida que me está enviando la DIAN por correo si le falta información? Si, por ejemplo, le falta una renta exenta, le falta aquí alguna deducción a las que yo tengo derecho, ¿me toca acogerme a esa declaración o podría hacer algo al respecto? Pues yo lo que normalmente recomiendo es que veamos de todas formas la declaración sugerida para ver si me voy por ella o no, si coincide con mi realidad económica, pero miren ustedes que creo que es en ese mismo correo que está llegando y que tienen todas las razones, un tema jurídico y tributario, es que uno realmente tiene que hacer la declaración de renta de conformidad con su realidad económica.
¿Y cuál es la realidad económica? Pues los ingresos que ustedes efectivamente hayan tenido, los beneficios que efectivamente hayan tenido y todo lo demás. A veces sucede que esa información no coincide con la realidad. Entonces yo les recomiendo, si se quieren ir por la declaración sugerida, que hagan también el ejercicio de verificar si corresponde a su realidad económica. Si es así, pues bien. Pero si no, mejor háganla ahí. Ustedes pueden ponerle los datos y todo lo demás. Entonces, pues esa es la recomendación que podría dejar. Gracias, Anderson. Entonces, claramente es una declaración sugerida. Yo puedo alejarme de ella, pues si tengo más información propia de mi realidad económica que no se esté teniendo en cuenta ahí. Bueno, pregunta de Olga Ginette Ricaurte. Si se solicita un crédito de libre consumo, bueno, este creo que ya, ¿no? Por un valor alto, ¿aplicaría para declarar renta? La respuesta es para definir si eres declarante, sí, pero no es un ingreso en la declaración de renta. Así Bueno, es. esta la paso porque ya la respondieron. Y me voy a una pregunta de Juan David Villegas. ¿En qué parte de la tabla se puede ubicar la retención en la fuente? Las tablas para las retenciones en la fuente para ingresos de tipo laboral se encuentran en el artículo 383 del Estatuto Tributario. Ahí entonces están como las tablitas que básicamente es como tomar la tabla de renta y reproducirla a lo que sería en un mes determinado. Entonces, en el artículo 383, en Google uno busca el estatuto, ahí le da, busca el artículo 383 y están las tablas. Entonces, dependiendo de tu renta líquida grabada del mes, te va a ubicar en el rango de retención en la fuente que corresponda. Eso sí, si no estamos hablando del procedimiento 2, para el procedimiento 2 pues hay que hacer todo un procedimiento, valga la redundancia. Vale. Nos pregunta Laura Roveda, bueno, esta ya la habíamos resuelto, pero parcialmente, y es los aportes del plan empresarial de Porvenir pueden incluirse como rentas exentas. Aquí recordemos que tenemos los del quinquenio, que Anderson ya nos explicó ampliamente cómo se manejan. Y también pueden haber algunas personas, y aprovechamos para hacer la cuña, pues ahorrando en el plan en el objetivo de ahorro mutuo, ¿no? Hay algunas personas que también todos los meses están aportando. Recordemos que Porvenir nos permite, digamos, aportar hasta 2 millones de pesos mensuales de nuestro ingreso y sobre esos 2 millones, pues nos hace un aporte adicional mes a mes. Pues donde definitivamente el aporte que hacemos nosotros, pues ya es de nuestra propiedad y forma parte de los ingresos que recibimos desde Porvenir. Entonces, quienes en relación con su ahorro mutuo hagan aportes periódicos, que son estos mensuales o esporádicos durante el año, hayan hecho aportes durante el 2020 al fondo voluntario, como parte del objetivo de ahorro mutuo, sí pueden descontarlos como renta exenta. Siempre y cuando, pues a 31 de diciembre, estos recursos se han mantenido en el fondo, ¿no? Puede pasar que yo haya empezado a ahorrar por allá al principio de, pues cuando empezó el plan, de pronto en mayo, en junio, en julio, dejé de ahorrar en julio y en agosto retiré todo lo que había aportado, pues ahí no hay exención. Pero si yo a 31 de diciembre mantuve esos aportes que hice mes a mes en el ahorro mutuo, esos pueden ser descontados como renta exenta. No sé si quieras agregarle algo ahí, Anderson. No, creo que ahí está toda la casuística, ¿no? De Sí, todas señor. formas, algo importante, pues, es hacer uso del beneficio. El ciclo se cierra cuando yo retiro para las finalidades establecidas en la norma, ¿no? Entonces, Ujú. como la invitación, pues, siempre a tratar de retirar para que se materialice el beneficio tributario. Vale, aquí nos pregunta José Ignacio Forero. En exógena a la DIAN, Porvenir reporta aportes individuales y empresariales sumados como uno solo o separados. No, pues, depende, Depende. depende, sí, hay mucha casuística ahí porque están las condiciones. Claro, Igual, ahí. Ajá, dale, dale. no, sí hay mucha casuística. Porque pueda que por lo menos en un plan empresarial quien haya realizado el aporte y que no esté condicionado, pues entonces sea la empresa. Entonces, si no está condicionado, es la empresa la que está realizando, pues la empresa reporta eso en cabeza del trabajador. Ahora, vienen pues todas las demás casuísticas que se tratan sobre la consolidación, el retiro y todo lo demás, ¿no? Pero pues depende, hay muchos casos. Sí, sí, ahí para decirles como lo que podríamos decir de forma definitiva es a la DIAN se le reporta
por ejemplo, no se le reporta los aportes condicionados mientras estén condicionados. Eso definitivamente no se reporta. ¿Qué definitivamente sí se reporta? Esos, por ejemplo, los aportes de ahorro mutuo mes a mes, es decir, ustedes se ganan 5 millones y le dicen a nómina, mándeme al fondo 500.000 pesos mensuales. Esos 500.000 se reportan a la DIAN. Entonces, así la DIAN puede ver que ustedes ahorraron 500.000 en un fondo voluntario y que en su declaración de renta pueden descontar esos 500.000 como renta exenta. Entonces, eso a nivel de reporte. Ya después viene más casuística, pero ese es el otro tema importante y es los aportes que haga la persona se reportan como aportes del año. Si no le decimos, por ejemplo, no, estos 500.000 llegaron por un ahorro mutuo y estos 800.000 me llegaron como un aporte directo porque el señor vendió su casa. No, nosotros le decimos aporte que hizo el partícipe, tanta plata. Entonces así es como más o menos funciona la exógena, como a grandes rasgos. La información exógena, pues esa información que le enviamos a la DIAN en relación con nuestros clientes, pues visto los funcionarios de porvenir como partícipes del plan, o en relación con nuestros funcionarios, vistos los partícipes del plan, o más bien, o vistos todos nosotros como trabajadores o como colaboradores de la compañía. Tenemos 3 minuticos. Bueno, nos preguntan si tienen derecho, pues si pueden acceder a la presentación. Claro que sí, a través de Universidad Porvenir les vamos a poner a disposición estas memorias. Diego Méndez, para responderles aquí la última, porque estamos sobre el tiempo, pregunta: ¿la indemnización por daño emergente es una ganancia ocasional? Daño emergente depende. Esa no, es una renta no laboral, de hecho creo que la tengo acá, y es un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, pero tiene que ser la parte del daño emergente, creo que está acá. Vale, creo que nos da el tiempito Daño para otra. emergente, sí, es una indemnización por seguro de daño emergente. En la parte de daño emergente tiene que ser, es un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional de rentas no laborales más. Gracias. Y bueno, tenemos 2 minuticos, aprovechemos. José Ariel Bejarano nos pregunta: ¿en el caso de venta del inmueble se toma el valor de la declaración del año anterior como referencia para sacar cuánto es la ganancia? Sí, la del año inmediatamente anterior, y las personas tienen la opción de optar podrían tener las opciones que se dan a partir del artículo 70 del Estatuto Tributario. Entonces está el avalúo, el autoavalúo y el reajuste fiscal. Entonces, pues la opción que más le convenga a la persona, pues es la que va a usar. De hecho, la recomendación, la que más, eso depende de qué quiero yo, evitar la ganancia ocasional en el futuro o dejar de pagar impuesto predial, tanto impuesto predial. Entonces, por ejemplo, yo tengo a la vista que voy a vender mi inmueble que no quiero dar sino unos 5 años, pues lo que hago, lo más adecuado es hacerlo por el reajuste fiscal. El reajuste fiscal sería, si yo lo hago año a año, el mejor es el reajuste fiscal, y eso me va reajustando de una forma considerable el costo, de tal forma que cuando lo venda, pues la diferencia con el valor comercial no sea mucho. Sin embargo, cuando las personas ya van a vender, ven que van a vender dentro de unos 2 años, pues lo que hacen usualmente también es hacer un autoavalúo para que eso quede en la declaración de renta del año anterior, y entonces van y le dicen a la Secretaría de Hacienda, si mal no estoy, me tocaría verificar, pero lo que hacen es un autoavalúo que se responde al avalúo que le llega. Y ese autoavalúo, pues la persona dice: es que realmente no vale esto, sino que vale esto, y eso le sube el costo del inmueble. Al subir el costo, pues se iguala con el valor de venta y se evita el impuesto de la ganancia ocasional. O en cierta Bueno, forma, no todo, pues en cierta forma. ya estamos sobre el tiempo de finalización. No sé qué nos diga Universidad Porvenir y los presentes también, pues tenemos un montón de preguntas más. Bueno, no sé si cerramos, si ya debemos cerrar, Andrea, o podríamos terminar las preguntas con las personas que puedan permanecer en la audiencia. Marcela, pues nada, el tiempo es de ustedes. Importante, y qué pena robarles 2 segundos. Les acabo de enviar una encuesta de satisfacción que es importante para
universidad por venir a conocer desde el punto de vista de ustedes cómo les pareció el webinar o si tenemos algo por mejorar y también dejarles una claridad respecto al webinar. Va a tener, por supuesto, un crédito de estudio, pero pues recuerden que para ello es importante que presenten la evaluación que van a encontrar en SAP. El día de mañana les estaré generando el envío del comunicado para que lo puedan realizar. Entonces, pues, Marcela, tú me dirás si continuamos con las preguntas, si te dejo abiertos los micrófonos o continúas leyendo las preguntas vía chat. Bueno, gracias, Andrea. Bueno, Anderson, ¿tú también tienes espacio Sí, sí, para sí. quedarnos unos 10 Claro. minuticos más Vale. respondiendo aquí para no dejar tanta pregunta pendiente? Entonces, bueno, nos pregunta Andrés Moreno, ¿cómo se manejan los recursos que se administran de terceros? Entonces, Los tengo una recursos. hermana que vive en el exterior, ¿cierto? Ay, qué pena interrumpirte. Es que nos han preguntado, esos casos pasan mucho, uno viene del exterior y yo le administro pues sus activos aquí en Colombia, de pronto sus cuentas, de pronto su casa, tengo un poder general, bueno, no sé, hay algo que nos pueda responder Sí, sobre ese tema. realmente es importante que se tenga como un documento, ojalá un contrato de mandato para esa situación y además que se tenga un control de todas los ingresos, egresos a las cuentas bancarias que no correspondan a ingresos propios o a patrimonio propio para poder distinguirlo de mis ingresos. Entonces, si yo estoy administrando un bien, pues realmente ese bien no es propiedad mía, no lo poseo. Como consecuencia de ello, pues entonces no tendría que hacer parte ni de mi patrimonio tributario, ni tampoco que los dineros que entran a mi cuenta se vean como un ingreso mío. Entonces, la recomendación es hacer los contratos para poder soportar eventualmente ante la DIAN que eso se trató de un mandato, de un poder, ¿cierto? Y diferenciarlo frente a lo que son mis ingresos y mi patrimonio. Marce, tienes el micrófono cerrado. Gracias. Bueno, lectura de labios, como dicen por ahí. No, estaba dándoles la pregunta de Alex Guarín, nos pregunta cuál es el porcentaje y dónde aplico si realizo donaciones. Entonces aquí de pronto, Ander, si nos cuentas también un poquito del tema, tenemos el 40 en todo caso, ¿no? Entonces, cuéntanos ahí, por favor. Las donaciones especialmente se realizan a entidades sin ánimo de lucro del régimen especial. Tienes que verificar que se cumpla esa condición para que la donación pueda servir como descuento tributario. Ese descuento tributario se resta en una parte casi al final en la liquidación donde están los descuentos tributarios y me dice que lo primero que debes verificar es que la entidad sea del régimen especial. Artículo 157 del Estatuto Tributario. Entonces tú verificas que son las usuales porque hay otro tipo de donaciones que creo que no son más específicas. Entonces, que se manejan como deducción. Entonces, esas las generales. Entidades sin ánimo de lucro, verificas que sea el régimen especial y el valor que tú has donado, el 25% se maneja, solamente puede restar el 25%, pero adicionalmente la norma me dice que eso no puede superar el 25% del impuesto a cargo. Entonces tú determinas el impuesto a cargo antes de poner eso, ves cuál es el 25% y ese valor que descuentas, pues no puede superar el 25% del impuesto a cargo. Esto está reglamentado por el artículo 57, 258 y 259 del Estatuto Tributario. Vale, bueno, otra pregunta de Andrés Moreno. Nos dice, ¿los ingresos por demandas dónde se registran? ¿Cuál es su tratamiento? Claro, mira que puede haber depende normalmente, ahí hay muchas opciones, ¿no? Entonces, normalmente habría que ver las pretensiones y qué es lo que se está pagando, pero normalmente se suman como en las rentas no laborales. Es como el caso genérico que se presenta. No son Gracias. ganancias tampoco ocasionales, porque no es taxativamente señalado como ganancias ocasionales. Gracias. ¿La seguridad social de trabajadores de servicios domésticos se puede deducir? Para la persona que la contrata, no. O sea, si es para su servicio doméstico en estricto sentido,
no podría deducir la seguridad social que le está pagando a su empleada de servicio doméstico. Vale. Nos pregunta Adalgisa Martínez. Si una persona declaró en el 2019, pero en el 2021 ya no cumple las condiciones como declarante obligatorio, ¿puede dejar de declarar? Sí, si ya no cumple las condiciones, puede dejar de declarar. Ahí lo interesante es que a veces la DIAN no se da cuenta de esa situación. O mejor dicho, no tiene en cuenta y sí la información exógena, entonces uno tiene que responderles, mire, es que yo ya no cumplo los criterios para ser declarante de renta. Vale, bueno, nos dice Cristian Javier Sánchez. Revisé mi reporte de la DIAN y una de las entidades bancarias me reporta un saldo con corte a 31 de diciembre mucho mayor al que tenía ese corte. ¿Se puede entrar a corregir? Sí, el mismo correo que está llegando de información exógena, creo que dice que lo que uno tiene que tener en cuenta es la realidad económica, ¿no? O sea, no es un tema definitivo. Y él mismo sugiere, la misma DIAN dice, pues que se tendría que entrar a solicitar la corrección de esa información a la persona que la hizo. Yo aquí aprovecho para contarles algo que muy seguramente verán este año. Entonces todas las entidades reportan a la DIAN, que es la información exógena, la información que tienen respecto de nosotros, los declarantes de renta o en general personas naturales. Toda esa información la DIAN la pone a disposición, muchos lo sabrán, algunos no, la pone a disposición de nosotros en su página de internet. Entonces yo entro con mi cédula, la página de la DIAN, mi usuario y contraseña y me dice, mira Marcela, todo lo que reportaron todos los terceros respecto tuyo es esto. Entonces me sale que Porvenir me gane tanto, que en el banco tengo tanta plata, que en el fondo voluntario de Porvenir tengo esto, que le debo al banco esto por tal concepto. Entonces eso es lo que yo voy a ver, eso es a lo que hace referencia básicamente la persona que nos preguntaba ahora, que en la DIAN hay una información que le reportó un banco. Es esa información. En esa información yo puedo encontrar inconsistencias, lo que digamos, muestran en la pregunta y que Anderson nos dice, aténgase como a su realidad económica. Respecto de los aportes a Porvenir, quienes durante varios años hemos venido haciendo aportes al fondo voluntario, para hablar puntualmente de nosotros, lo que siempre hemos visto es, no sé, Anderson Zambrano aportó al fondo durante el 2019 5 millones de pesos. Eso es como lo que vemos y no más. Ahora, los aportes que reporta Porvenir se ven en dos renglones. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, ahora es a partir de este año, lo estamos viendo y a muchos clientes les ha llamado la atención. Entonces, como para contarles un poquito a los que les ha pasado es, Anderson ya va a ver que aportó 5 millones al fondo, pero también la DIAN está viendo esos 5 millones como una transacción financiera. Claro, a Anderson le consignaron en una cuenta bancaria de Porvenir 5 millones de pesos. ¿Vale? Entonces, pese a que te salen dos líneas, pese a que ves esos 5 millones tanto en la línea de aportes, que es donde la DIAN va a ver la renta exenta a la que tienes derecho, como en la línea de transacciones financieras, que es lo que la DIAN va a tener en cuenta para ver si eres declarante, pues son 5 millones de pesos, no son 10 millones de pesos, porque es que hay gente también que se alerta y dice, uy, Porvenir, yo aporté 5 y me duplicó la información, terrible, y me reportó 10. No, son los mismos 5 millones, sino que el punto de vista desde el cual lo tiene en cuenta la DIAN, pues es dos puntos de vista. 5 millones para cuando vea que te restaste 5 en tu declaración de renta como exenta y 5 millones para sumarlo, por ejemplo, si hiciste un préstamo, consignaciones financieras, etcétera, consignaciones bancarias o transacciones financieras para este parámetro que tiene que ver la DIAN para llegar a determinar si soy o no declarante de renta. Entonces, eso también aprovecho ahí para contárselo porque eso nos ha pasado este año. José Jorge Fonseca nos pregunta, ¿cómo es el proceso de recuperación de saldos a favor ante la DIAN? Entonces, uno puede tomarse el saldo a favor del año inmediatamente anterior para restarlo, descontarlo. Entonces dice traslade, el mismo formulario dice traslade ese saldo a favor. O puede solicitar la devolución del saldo a favor. Eso ahorita, si es por menos de 1000 VTs, se puede hacer de forma electrónica. Entonces, pues hay como un paso a paso para hacer esa solicitud. Se hace a través de ese mismo usuario que les comentaba. Como les digo, hay un paso a paso donde indican a qué icono me debo ir, cómo debo solicitar.
esa devolución y se la consignan en la cuenta bancaria que usted indique. Gracias. Bueno, Anderson nos pregunta, ¿los planes de Emermédica cuenta como plan complementario de salud para las deducciones? Pues no sé exactamente la naturaleza, pero lo que sí es cierto es que la DIAN ha conceptualizado que es casi cualquier plan adicional de salud que la persona tenga se puede tomar como deducible. Entonces, el concepto es bastante amplio. Yo entendería que sí, que ese plan específico de Emermédica puede ser tomado, porque el concepto ha sido demasiado amplio por parte de la DIAN de lo que puede ingresar como esos planes complementarios o esos seguros, esos servicios, esos contratos de servicio de salud. Dice así, ya no habla de hecho, el formulario ya no habla de plan complementario, sino de contrato de servicios de salud, tratando de generalizarlo por un concepto que hay y adicionalmente habla también de pólizas de seguros de salud. Yo Vale, creería bueno, que sí. gracias. ¿Les parece? Respondamos para ir hasta las 45 y cerrar. Esta pregunta está interesante. Buenos días. ¿La firma electrónica tiene algún costo? No, no. Ujú. Eso, entran a la página y la gestionan sin ningún problema. Y la última, para cerrar, Juan Esteban Guzmán. Una vivienda está a nombre de 2 personas, pero en el reporte de la DIAN la reportan por el valor del avalúo completo a cada persona. ¿Qué tratamiento se le da a la hora de hacer el cálculo en el patrimonio? Sí, ahorita están reportando en Exógena el valor del avalúo del inmueble. Es una nueva información que está además apareciendo. Pero en el caso de que sean las 2 personas propietarias, ya sea propietarios comuneros o propietarios de una parte cierta del inmueble que corresponda a un porcentaje, ya sea como común, pues como comuneros o como deberían definir cuál es la parte de propiedad. Si por lo menos el bien está adquirido por 2 personas, si está claro que es el 50 y 50 o el 70-30, como esté definido ahí, pues realmente eso es lo que deberían tomar como base para hacerlo en su patrimonio. Por eso decimos que tal vez a veces la información exógena no refleja la realidad económica en muchos casos. Entonces, una persona, pues, si es propietaria con otra persona de ese inmueble, pues debería declarar su correspondiente pedazo de propiedad, especialmente el estatuto tributario aclara en el caso de cuando hay sociedad conyugal vigente que cada uno tiene que declarar lo de cada uno, ¿no? Entonces, ese es otro temita de la realidad económica que uno no se debe fiar de lo que dice totalmente la información externa. Decía un tributarista, patrimonio no es lo mismo que matrimonio. Así Sí, suenen parecido. Entonces, bueno, muchas gracias, Anderson, pues bueno, por esta exposición. Creo que nos aclaró muchos temas a todos. Les dejamos, pues Jamie les deja ahí la encuesta de la charla y bueno, muchas gracias a todos por su asistencia. Feliz muchas tarde. gracias. A ustedes muchas gracias por la asistencia, la puntualidad, que tengan una excelente tarde. Bueno, hasta luego. Chao.